Desde este momento empieza la transmisión de Fútbol Rebelde Ecuador. Bacanísimo a todos los panos, a todos los compañeros que nos están escuchando y que se están poniendo este momento en sintonía. Estamos aquí haciendo este primer programa de la edición de Fútbol Rebelde Ecuador Radio Show, aquí desde la casa de radio La Voz del Migrante, una radio que tiene totalmente contenido comunitario y comprometido con esta sociedad. En sí mismo este programa es un programa para dar una perspectiva alternativa a la visión del fútbol, a la visión del negocio del fútbol, a la visión que hay alrededor de las barras, a la visión que hay alrededor de incluso el deporte, pues no solo el fútbol es uno de los deportes que es importante aquí en nuestro contexto. Aquí junto a mi persona en cabina tenemos a José Montalvo. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Mateo? Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Un placer poder estar aquí, agradeciendo aquí a la voz del Migrante, la radio online, la radio comunitaria. Felices pues de poder lanzar nuestro primer programa, aquí poder pensar y poder darle voz a todas esas voces calladas en el medio futbolístico y deportivo. Así es como tú nos comentabas, súper bacán poder abrir un nuevo espacio, además de un espacio que no esté comprometido con fines lucrativos, con fines económicos, con fines de marketing. Nosotros totalmente hacemos este programa, hacemos este espacio para que se incluyan nuevas voces, se incluyan nuevos actores, nuevas perspectivas dentro de todo este panorama que ha sido tan por un lado visualizado, o se ha dado una perspectiva desde cierto sentido. Nosotros aquí sentados y desde todas nuestras posiciones vamos a decir que el fútbol es de los aficionados, no de las televisoras, no de las grandes empresas, no de las transnacionales, y tampoco de dirigentes que piensan hacer un negocio de todo el fútbol. El fútbol está en los barrios, el fútbol está en las calles, el fútbol está en donde hay sufrimiento, en donde hay amargura, en donde hay lucha. Claro, ahí también está el fútbol. Entonces nosotros, este programa es totalmente dedicado y abierto para que estas personas, esas voces que han sido silenciadas desde distintos sectores, puedan encontrar un espacio, encontrar un lugar. Desde ya poderles decir a todas las personas que se encuentren escuchándonos y quieran vincularse a este proyecto, estos micrófonos, estos espacios están totalmente abiertos para que la gente se siga sumando, siga apoyando estas iniciativas. Como decíamos, esto es apostando hacia un fútbol rebelde, hacia un fútbol más comprometido con la sociedad, hacia un fútbol que no está totalmente superficializado o banalizado por toda esta sociedad de consumo. Asimismo les invitamos a que den like en nuestra página del Facebook, nos pueden encontrar como Fútbol Rebelde Ecuador. También les invitamos a que compartan nuestra página para que así nuestra comunidad, la que como bien dice Mateo, se pueda expandir y podamos generar una nueva conciencia con respecto al fútbol. Eso es. Les invitamos a que pongan like y compartan La Voz del Migrante.com. Ahí esa es la página que nos pueden escuchar en audio y video en vivo, también a través de las páginas de Facebook La Voz del Migrante y Fútbol Rebelde Ecuador. Se transmitirá los días viernes de este programa. Empezamos así con todo lo dicho. Vamos a empezar con el primer programa, este primer programa piloto de Fútbol Rebelde Ecuador. El día de hoy trataremos 3 temas en específico. El primer tema va a ser la coyuntura de la selección, qué es lo que está pasando en las eliminatorias, qué es lo que está pasando con los países, quién es el hincha que ve el fútbol, quién es el hincha que apoya de manifestación o de protesta. En un tercer bloque, en cambio, vamos a conversar sobre otra coyuntura internacional, pero que sí está un poco feo, resulta aterrorizante, pero realmente hay un tema harto complejo y con bastante interés político detrás de esto. Y pues como bien dices, Mateo, este tema resulta bastante difícil y hay que tratarlo con pinzas, pues las posturas que se tiene pueden herir puntos sensibles de la población. Nosotros en este tema en particular queremos relacionarlo estrictamente con el fútbol, cómo los actores políticos pueden ser los jugadores y cómo expresan la voz del conflicto. Así es, José, vacancísimo, y a todas las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo y en directo,
Sintonícense, compartan el videíto, compartan la transmisión. En este momento estamos dando inicio con esos 3 bloques que te estábamos detallando hace un momento. Esto es Fútbol Rebelde Ecuador, un fútbol más equitativo, más solidario para todos y todas, y un fútbol totalmente comprometido. Empezamos con el primer bloque, vamos a conversar sobre esta coyuntura de la selección. Me dice en cabina que le deje un poco de espacio a la música también, a la música futbolera. Comenzamos aquí con este primer bloque en Fútbol Rebelde Ecuador. Este primer bloque vamos a topar un tema que está totalmente en boga ahorita, pues realmente cuando juega la selección aquí en Ecuador, en Colombia, en todos los países de Latinoamérica, realmente todas las personas se movilizan, es como un paradigma, realmente se genera un contexto a veces de fiesta, a veces de tristeza, a veces de jolgorios, de lo que sea, pero realmente es como una situación especial, y por eso hemos decidido en este bloque tratar también y lograr poner en perspectiva y diferenciar el hincha de la selección al hincha aficionado del fútbol, al hincha que está siguiendo a un equipo que se encuentra en tal categoría, que está pasando malos momentos, y el hincha de la selección que está como vinculado completamente a esto de la selección. Asimismo también podemos hacer un pequeño análisis de manera breve de cuáles son los fines de las eliminatorias, cuál es el fin de la clasificación al mundial, qué rol ocupa la FIFA dentro de todo esto, qué rol ocupan los estados políticos dentro de esto de las eliminatorias, cómo se aprovechan esta situación, cómo desaprovechan, qué rol ocupan. Sí, realmente para los que, aunque suene raro, debe haber personas por ahí que nos estén escuchando que no saben de qué viene el tema. Esto de las eliminatorias aquí en el Ecuador, últimamente, antes de cada mundial, se genera como estos partidos en donde aparte se suscitan eventos políticos, se podría decir. Aprovechan la situación de que estén estos partidos para hacer cambios políticos, derogar leyes, poner en funcionamiento nuevas instituciones, aprovechar, digamos, esta coyuntura futbolística. Claro, es decir, en ese sentido, para un beneficio político, el generar expectativa, generar como un público acertado alrededor del fútbol, eliminatorias, del fútbol de la selección, es totalmente favorable. Pues la prioridad de inversión, la prioridad económica que se le da a los partidos de eliminatorias, no toda la inversión que hace el Estado, cuánto le invierten en técnicos, cuánto le invierten en jugadores, el gasto público que significa esto, y también los negocios que hay detrás de estos partidos, las publicidades, todo este tipo de cosas que afectan de cierta manera al escenario deportivo. Entonces, ¿qué te parece, Mateo? Yo te propongo que hagamos un pequeño resumen de los resultados del día de ayer, antes de que... Claro. También nos interesa el fútbol, ¿no? También queremos saber cuánto quedamos, cómo le fue a la selección, claro, eso qué hizo o no hizo el Toño el día de ayer. Raramente tal vez haya gente que no está enterada de eso, y sí, pues el día de ayer la selección ecuatoriana cayó por 1-0 contra la selección de Chile. 2-1. Que solo entonces me salí antes del partido. Es que ahí está la diferencia, ¿no? La información me llegó que solo había ganado por 1 tanto. Claro. Entonces supuse que era 1-0. Pero si fuera un partido del equipo de tus amores, no lo hubieras hecho, ¿no es cierto? Creo que ahí está la diferencia del tema que tú quieres tocar. Tal vez cuando eres aficionado de un equipo un poco más vinculado a lo sentimental, puedes generar como una afición un poco más sana, por así decirlo, digámoslo en este sentido, para vincular a una situación en específico. El hincha seleccionado, cuando se vuelca al estadio, no tiene como esa perspectiva del fútbol social, por así decirlo, de un fútbol comprometido, y se lanza y muestra lo más bárbaro, lo más brutal, intelectual y físicamente hablando, podría decirse. Pues se muestran actos de xenofobia, de homofobia, y en ese sentido esto es lo que la FIFA justamente el Ecuador recibió recién una multa por actos homofóbicos durante un partido, por expresiones homofóbicas. Lo que es chistoso aquí es que, si bien la FIFA
se convierte en este órgano regulador que sanciona a los países por este tipo de actos, pero en la misma FIFA hay un montón de personajes, de acciones que resultan igualmente o peor homofóbicas. Claro, en ese sentido la FIFA es una de las incubadoras de la corrupción, una de las empresas o instituciones que han generado mayores corruptelas. Si no, veamos por qué está preso Chiriboga. Realmente antes de Odebrecht la FIFA también estuvo involucrada en escándalos, en esa lista negra, en una lista negra internacional de corrupción, y como tú dices, ahora vemos que ese es el mismo ente que, si bien es cierto, tal vez para quedar bien, para reivindicarse, tal vez ahora las instituciones legitimadas se están derrumbando a pedazos, tanto la religión como el fútbol, y tienen que realmente comenzar a reivindicarse paso por paso, y por eso vemos que la FIFA ha multado con una gran cantidad monetaria a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la cual no es la única, pues han sido otras selecciones de otros países que también han sido multados, pero esto no tanto en el sentido de decir, nos quitan el dinero, sino realmente abrir los ojos a qué es lo que vamos a gritar al estadio, o a qué es lo que expresamos, o qué hay detrás de todo lo que decimos, ¿no? Realmente resulta un poco curioso, ¿no? Porque si uno revisa un poco la historia de la FIFA, de sus acciones, podemos ver que antes de que la homosexualidad, las comunidades LGBTI logren algo de reconocimiento, porque no es que lo han logrado en su completamente, la FIFA no permitía o separaba a jugadores que se encuentren envueltos en relaciones homofóbicas. ¿Qué te parece? Chuta, eso realmente es algo reprochable desde el día de hoy. Pero la memoria es corta, y ahora la FIFA se pone como una tremenda institución, como un gran organismo que puede juzgar a estos actos, cuando ellos mismos son los que fomentaron. Claro. Por así decirlo, un poco trazando a breves rasgos estas características que tiene el hincha de la selección, ¿crees que dentro del hincha de la selección se le pueda hacer esta crítica como esa persona que es, además de homofóbica, racista y xenofóbica, también rasga con esto del machismo? Pues el estereotipo del hombre futbolero siempre como que se impone sobre la mujer que se queda en el hogar, y en este sentido nosotros estamos aquí también para dar una nueva perspectiva de las mujeres, una perspectiva de género que pueda trascender o romper o generar una ruptura con esos estereotipos del fútbol machista, que también está súper inmerso en esto del hincha seleccionado. O sea, lo que yo creo que aquí está por detrás de todos los partidos, del carácter en que jueguen selecciones, ¿no es cierto?, que está representando un país. O sea, es que uno puede escuchar a la propia prensa antes: van a saltar los 11 guerreros a la cancha, ¿no es cierto?, como si estuviéramos en una guerra en contra de otros países, vestidos con la camiseta, defendiendo como soldados la camiseta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no sé, yo quería preguntarte así, ¿tú por dónde crees que va esta diferencia entre el hincha del fútbol, de las selecciones, y el hincha de un equipo? Claro, sí, y realmente yo creo que, como tú dices, hay una diferencia así totalmente, no sé si absoluta, o una diferencia que se pueda ver a primera vista, por así decirlo, pero realmente, como hay hinchas aficionados de equipos que permanecen con otra visión del fútbol, en un sentido podemos sacar o desempolvar las antiguas glorias del fútbol ecuatoriano, como es el Club América, que estuvo por muchísimo tiempo relegado a las categorías que son totalmente omitidas por este fútbol del marketing, este paradigma económico del fútbol moderno, que también es un concepto que vamos a tratar programa a programa, y que vamos a desmitificar esto del fútbol moderno, ¿no? Entonces yo creo que hay hinchas que se la rasgan, se la juegan, o sea, por así decirlo, la viven codo a codo con la institución, y no en un sentido así interesado, sino es un amor así, es un amor que uno no espera nada a cambio, ¿no? Muchas veces en las barras, en todo esto, vemos que sus eslogans es como estar en las buenas y en las malas, pero hay realmente hinchas que están un poco por encima de eso, ¿no? Sí, pues yo considero que
ser hincha de un equipo por fuera de la selección, el tener simpatía, afición por un equipo, te da una especie de un sentido de pertenencia, ¿no? Tú te sientes totalmente identificado con un club, con su historia, con sus logros, con sus no logros, con toda su historia en general, con su afición, con su hinchada, ¿no? En cambio yo le veo al hincha de la selección, el que va al estadio olímpico Atahualpa, en el caso nuestro, como un hincha bastante resultadista, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que van de acuerdo a los resultados, si no esperemos la asistencia. Bueno, la asistencia en el partido con Argentina puede ser un poco diferente por la presencia de las llamadas grandes estrellas internacionales, ¿no? Pero si estuviéramos jugando un Ecuador-Venezuela después de la pérdida de ayer con Chile, ese estadio de seguro no estuviera lleno y la transmisión no fuera gratuita tampoco. Claro. Es bastante resultadista, ¿no es cierto? Además, hay otra diferencia, o sea, como que de cierta manera se aprovecha esto de los resultados para el incremento de los costos de las entradas. No es lo mismo irse a un partido de la selección que irse a un partido del campeonato ecuatoriano. Los precios son bastante diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que se explica que se está apuntando a otro tipo de hincha, un hincha de cierta manera de una clase más alta, que tenga más accesibilidad, ¿no es cierto? Que pueda costear estos eventos, ¿no es cierto? Que por ejemplo en una general, no sé cuánto está en el día de ayer, pero supongo que estaba más allá de los $30 de seguro, ¿no? En cambio, es bien casi imposible encontrar un partido del campeonato nacional en el que una general te cueste ese precio, porque ya no es un precio, o sea, ya no se ve a la general como un lugar popular, como se le llama, ¿no es cierto? Sino se le ve como un espacio más para ver el fútbol y que tiene un costo elevado porque se trata de la selección. Claro, es decir, sí se genera un espacio también de élite, además con estas divisiones, o sea, ya el fútbol ya no es la general, sino también es de palco, también es la tribuna, también es las suites. Entonces el fútbol se vive desde distintas perspectivas hoy en día y tal vez, creo que ese tal vez sería nuestro rol, interpelar o picar la herida para que todas esas capas de la sociedad futbolera se vinculen a lo que realmente nos consigna o nos compete reflexionar más que todo, más que imponer una verdad. Lo que desde nosotros del programa planteamos es la reflexión, la duda, la crítica sobre estos temas, y para no hacerles más tan aburrido, vamos a ir preparando una cancioncita, un cortecito musical. Creo que en el sentido de hacer crítica a esto también, que nos mandes una canción muy escuchada dentro del fútbol de Damas Gratis. También quería aprovechar para saludar a todas estas personas que nos están enviando mensajes a través de nuestra página, a través de por mensajes internos. Un saludo para Japosai, que nos está escuchando en este momento. Bacano, también de parte de José Antonio, un saludo para el brujo querido. Chéverazo, vamos a escuchar una canción de Damas Gratis para hacer crítica también a todo esto. Mándale cualquier canción, realmente lo que queremos hacer crítica es un poco en este sentido al machismo, en ese sentido a reflexionar qué hay detrás de este nombre, si tal vez es una provocación, si es circunstancial, si realmente exige damas gratis, o son dos términos contrapuestos, que va como la gratuidad y lo de dama, que es totalmente como inaccesible. Realmente es algo que realmente lo podemos conversar. Entonces con esto finalizamos el primer bloque, vamos a esta cancioncita y nos vamos al segundo bloque de Fútbol Rebelde Ecuador. ¿Qué están escribiendo en la página ahí? Sí, están poniendo huevos en la página. Gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social.
Te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no, gente que te banca, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Policía, gente de mierda, gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser stone? ¿Querés ser hacer banco? ¿Querés ser drogón? Yo no, gente que no. Ragamuffin, el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes y cuando vayas por la calle lo bailes. Gente que no, gente que no, 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 no. Volvemos a Fútbol Rebelde Ecuador en este programa piloto, primera edición con sede, con casa, con lugar, con sitio aquí en la radio La Voz del Migrante. Este es el primer programa que se está dando desde Fútbol Rebelde Ecuador. Agradecemos a nuestro panita en cabina, Davicho Bacán, por esa canción. Él es el que nos puso esta canción que estábamos escuchando. Es un cover de Todos tus muertos por Damas Gratis con Fidel Nadal. Estábamos escuchando esa cancioncita para finalizar el primer bloque donde conversamos sobre eliminatorias, lo de Rusia 2018. Por ahí en comentarios le preguntaban a mi pana José ¿Qué hizo y qué no hizo el Toño? ¿Por qué le blasfema a Antonio Valencia? Pues ha habido hinchas del Toño aquí, pues. Por ahí vemos. Saludos, Paul Rubio. Vemos los resultados prácticos de la transmisión de Fútbol Rebelde. Compartan el video, estamos siendo retransmitidos en www.radiolavozdelmigrante.com, también la página de Facebook La Voz del Migrante y la página de Facebook de Fútbol Rebelde Ecuador. Solo una idea así para poder como terminar con el bloque anterior, ¿no? O sea, esto de que sea un hincha diferente, no un hincha resultadista, un hincha que puede pagar más para poder ir al estadio, ¿no es cierto?, para poder ver este partido de la selección. Pues, yo considero una diferencia radical, que es la que pues vamos a poder desarrollar en toda la idea del fútbol moderno, que es que ya dejamos de ser, en los partidos de estos estamos haciendo lo que la FIFA quiere que pase en los estadios, es decir, que dejemos de ser hinchas y nos convertamos en clientes, que tengamos un consumo racional, que estemos sentaditos observando el fútbol como si estuviéramos viendo una película en el cine, lo cual a mi manera de ver, y creo que compartimos esta visión con Mateo, es que estamos acabando con el carnaval que se genera en las gradas, ¿no es cierto?, con la fiesta, con nuestra identidad propia latinoamericana de alentar. Claro, hay que realmente ver quiénes son los nuevos espectadores de este fútbol moderno. Vacancísimo a todas esas personas que nos están escuchando. También un saludo a Jonathan Pazmiño. Visiten Happy Chef atrás del UPC de La Gatazo. Bacán, buena comida ahí para que se la vacilen en chévere, al sur de la ciudad. Vamos a entrar directamente a hablar del siguiente bloque, en Fútbol Rebelde Ecuador. Vamos a saltarnos un poquito la frontera del Ecuador y la frontera del fútbol. Vamos a ir
al otro fútbol, al fútbol del imperio, no mentira, al fútbol americano, por así decirlo. Este fútbol también tiene formas de protesta, formas de mostrar solidaridad, formas de mostrar cooperativismo, apoyo mutuo, esta que necesita tanto el fútbol ecuatoriano, el fútbol latinoamericano, estar unido en estas situaciones, en estas perspectivas y circunstancias que afectan directamente a la sociedad en general, ¿no? En este sentido, el acoso, el problema, el conflicto se da directamente con ciertos jugadores de la NFL, que es la liga oficial del fútbol americano allá. Esto se da en el contexto de unas manifestaciones que no están solo dentro del fútbol, sino que alcanzaron varios espectros de la sociedad, que es el movimiento Black Lives Matter, que significa la vida de los negros o la vida de los afroamericanos importa, también importa, porque las estadísticas en Estados Unidos son realmente alarmantes, son tan alarmantes como las del femicidio en el Ecuador. Realmente es bastante novedoso, no novedoso, sino más bien importante poder recalcar esto de los jugadores y cómo se pueden organizar para mandar un mensaje político de reivindicación. Es que justamente los deportistas, no solamente los jugadores del fútbol, al ser famosos son sujetos públicos y en este sentido pueden transmitir ideas y tener gran influencia dentro de la población, una influencia positiva, una influencia reivindicativa de los derechos, ¿verdad? Sí, verdad, totalmente. Ahora la situación, el conflicto tuvo su clímax, tuvo su ascenso realmente cuando uno de los jugadores decidió hacer una muestra solidaria, y esto fue lo que causó realmente indignación o la respuesta agresiva de distintas instituciones estatales. Este jugador se llama Macay, que incluso fue apartado de su rol deportivo por este tipo de actitudes indisciplinadas, como lo tildarían algunos totalitarios, por así decirlo. Esta persona, en el momento del himno nacional de Estados Unidos, se agachó, hizo una veña, no en un sentido burlesco, sino más bien en un sentido realmente de respeto y totalmente de luto, por así decirlo, por las vidas que se han perdido, que han sido arrebatadas, y que han sido arrebatadas no solo por situaciones aleatorias, sino arrebatadas por la institución policial, en su mayoría en el caso de Estados Unidos. Este jugador se decide agachar, ponerse de rodillas en el himno, no de rodillas completamente, es una posición ahí medio especial, pero esto es lo que causó toda esa indignación, incluso a tal punto para que el mismo presidente despotrique, el presidente estadounidense. Bueno, creo que eso es una característica esencial del tipo, el señor realmente abrir la boca y dejar fluir todo su arsenal de... Pues también es un poco impactante, ¿no? Como a partir de la emergencia de este sujeto que está siendo presidente de los Estados Unidos, han vuelto un montón de problemas de carácter racial dentro de los Estados Unidos, ¿no? Como otra vez vemos la emergencia de grupos que se creen de supremacía blanca, acosando, haciendo ataques en contra de la población migrante, de la población afro, ¿no? Es en medio de este contexto donde surgen las acciones como la de este jugador que acabas de mencionar, ¿no? Claro, que no es una acción aislada, sino es más bien totalmente articulado a un movimiento de solidaridad y de respeto súper amplio, algo que no lo pueden tapar con un dedo, es algo que surge por todos lados. Ahí están muchas herramientas de solidaridad, tanto cibernética como física. Realmente el movimiento en Estados Unidos se va fortaleciendo por estas mismas políticas de tendencia tan como represiva, que es la que tú mismo señalas, José, que se ha dado en Estados Unidos. Esto ha afectado no solo al deporte, sino también en muchos sentidos, como tú dices, ha hecho que afloren nuevos grupos de tendencias de extrema derecha, grupos que no solo existen, sino que también tienen la necesidad de expandirse y lastimosamente la ignorancia es atrevida en cierto sentido y se organizan, como tú dices,
hacen marchas, hacen acciones. Realmente es algo que debemos estar todos atentos y vigilantes para que este tipo de situaciones no se repliquen en pequeñas escalas como nuestro país, como nuestras selecciones futboleras, que no haya grupos de estas tendencias que afloran en los deportes en Europa. Hay barras que adoptan estas tendencias y eso es totalmente reprochable, es algo a lo que le hacemos frente y vamos a estar ahí. Somos totalmente opositores a este tipo de acciones, a este tipo de hinchadas. Nosotros aquí no promovemos de ninguna manera, ni vamos a hacer apoyo ni hincapié en darles espacio a hinchadas, a movimientos que traten de cierta manera de manera directa e indirecta, así como jugadores también, ¿no es cierto? Porque no solo las hinchadas se pueden manifestar, también hay jugadores que comparten este pensamiento. Entonces nosotros somos críticos y nos ponemos totalmente en oposición a este tipo de acciones. Es también justamente donde es necesario la emergencia de estos sujetos públicos, ¿no es cierto? El poder ver la influencia que tienen los deportistas, los jugadores de fútbol, porque si bien, ¿no es cierto?, todos tenemos esa idea un poco generalizada de que los jugadores son solo jugadores de fútbol y que por poco no tienen ni opinión y que cuando la prensa les pregunta solo hablan como un tono medio argentinesco. Hablan de sí mismo en tercera persona y cosas así, pero sin embargo los jugadores de fútbol, los deportistas pueden tener una gran influencia positiva, pueden hacer actos como los que estamos comentando en este momento. Sí, ahí en la página para quienes vean va nuestro operador Radio Master, Control Room Master, nos está poniendo la imagen o nos puso, no sé, está medio desfasado creo, pues nos puso la imagen esta de cómo los jugadores se lograron manifestar en este sentido, en solidaridad y apoyo a todas esas vidas perdidas, a todo este movimiento además que se determina, se gestiona de manera independiente, autónoma en estos países que es tan difícil, y además que el gran hermano está totalmente inmiscuido en todas las perspectivas y situaciones, ¿no? Y en una situación en la que la libertad de opinión está bastante oculta, ¿no? O sea, está bastante reprimida. Claro, por así decirlo, en este sentido, el fútbol americano en Estados Unidos es como la liga ecuatoriana del fútbol soccer aquí en Ecuador, es como lo que más se ve, o sea, un partido del Super Tazón es como nosotros aquí el partido de la eliminatoria o el partido decisivo hacia la eliminatoria, entonces... Claro, como el partido antes de la clasificación, el que nos define si clasificamos o no, eso vendría a ser... Entonces... ocupa el mismo lugar. Claro, así... la misma importancia. Y en este sentido, los gobiernos tanto el Estado de arriba como los pequeños gobiernos lo saben y siguen utilizando esta herramienta, que es lo que señalábamos al inicio del programa, que utilizan estos grandes mega eventos para desviar totalmente la atención de las verdaderas situaciones que realmente son trascendentales para la sociedad. Aquí cuando juega la selección nos pasan las leyes de transgénicos, las leyes de semillas, aprueban concesiones mineras, entonces eso hace que las personas estén totalmente fijadas, y en Estados Unidos debe ser exactamente lo mismo, incluso como es una sociedad de consumo totalmente impulsada, estos eventos a través de la NFL y de todos estos deportes, del béisbol también es totalmente visualizado por la población estadounidense. Entonces vemos que estos espectáculos deportivos tienen una finalidad, aparte de no es mero entretenimiento, sino es totalmente una función política, juega un rol en específico, y cuando surgen estas situaciones que desafían ese rol como herramienta política de los estados, surge estas muestras solidarias, surge toda esta situación, entonces ahí es donde el Estado cae, donde las instituciones represivas ocupan su lugar y juegan su rol, ¿no? Y en ese sentido ahí es donde nosotros apostamos por abrir una nueva voz o abrir una nueva perspectiva para ver estos escenarios deportivos, ¿no? Sí, también nosotros aquí como programa, a través de Fútbol Rebelde, a través de La Voz del Migrante, pues aplaudimos este tipo de acciones hechas por estos
deportistas. Sí, por así decirlo, igual aquí también y en todas partes donde hay deportistas que son realmente comprometidos o que han tenido procesos de reflexión interesantes, los futbolistas simplemente se vinculan. O sea, si pudiéramos hablar de personas así que han sido personajes o íconos de este deporte rebelde o de la rebeldía en el deporte, también podríamos hacer un solo programa. Un programa entero al que le podemos dedicar a esto, ¿no? Claro, ahí hay incluso... Estamos a favor de la violencia, pero sí estamos a favor de la fiesta, del carnaval, de las hinchadas, ¿no es cierto? De cómo estas pueden a su vez generar conciencia y ser un espacio para el cambio. Además de ser un espacio organizativo independiente que está por fuera de estos intereses políticos, ya vemos con este tema del segundo bloque como Trump, que ha sido criticado por muchos aspectos, otra vez erra en este sentido, o otra vez se tropieza, esta vez con los jugadores de la NFL, quienes alzan su voz o alzan su manifestación solidaria. Entonces decir que recalcar y reponernos ahí mismo en que el fútbol no es de estas grandes empresas politiqueras, de estas grandes televisoras, sino más bien el fútbol es de los aficionados. El fútbol es de quien lo juega, el fútbol es de quien pelotea, por así decirlo, y de quien lo vive, ¿no? De quien está... De quien lo siente, de quien lo vive, como dices, ¿no? De Claro. quien está ahí, en el día a día del fútbol, no por recibir un sueldo, no por generar ganancias, sino por el mero sentimiento. Esa es, con esto finalizamos el segundo bloque de Vamos con Fútbol otra- Rebelde Vamos Ecuador. con otra cancioncita ahí. Esta es la cumbia de los trapos. Viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Este es el grupo Yerba Brava. Coyuntura independentista, se podría decir, para los que no nos escucharon en los titulares del principio del programa. Este tercer bloque vamos a hablar sobre la situación de Cataluña y otras muestras solidarias que se han dado de parte, no solidarias sino comprometidas, realmente como
presentes, se podría decir, de varios personajes del fútbol. En este sentido, Cataluña está atravesando por un proceso, entre comillas, democrático, porque la democracia es algo totalmente debatible por un sentido. Este espacio que ha sido también acosado en toda la historia de España, que ha vivido también varias dictaduras y varios procesos políticos difíciles, Cataluña en este último contexto ha generado un proceso legislativo para que la gente pueda decidir si es que pueden ser independientes, si es que deben ser independientes del Estado español. Realmente es algo que ha causado furor tanto en redes sociales como en el panorama geopolítico, pues estas independencias ya no están bien vistas. Hace 200 años era lo más novedoso, ahora ya no está tan bien visto, ¿no? También cabe recalcar que nosotros, como mencionamos al inicio del programa, consideramos que este es un tema bastante complejo, bastante difícil, que debe ser tratado con pinzas, y en este sentido nosotros lo relacionaremos estrictamente con el ámbito deportivo, que la gente puede pensar, pues, o sea, ¿qué relación puede tener un movimiento independentista pues con el deporte? Y la respuesta es que mucha relación en realidad. Pues podemos ver que algunos de los actores señalados dentro de este conflicto son bastantes deportistas. Por un lado tenemos a Fidel Nadal, otro tenemos a Fidel Nadal, ¿cómo se llama? Al Rafael Nadal. Esa es la canción que escuchamos de la Fidel Nadal. Es que aquí el Radio Master. El Radio Master me hizo confundir, pero tenemos también a Rafael Nadal por un lado, y con una posición un poco en contra de este movimiento independentista, y a Piqué, que ha dado unas declaraciones que resultaron bastante molestosas, que generaron harta noticia dentro del país. Sí, claro, verdaderamente ahorita tenemos la foto de Piqué votando. Este tema no está excluido del fútbol, pues en este espacio de Cataluña que probablemente se genere esta ruptura de este Estado español tan putrefacto, en ese nuevo Estado, en esa nueva génesis limítrofe que se podría decir. El Barcelona de España estaría jugando totalmente en otra liga, completamente distanciado de ese negocio del marketing, y en ese sentido eso también es donde las grandes empresas, los grandes negocios del fútbol no apoyan esa independencia, en donde el Barcelona perdería su clásico, ¿no?, al Real Madrid, y eso le quita ingresos tanto a la venta de entradas, a la venta de camisetas, a los derechos televisivos, a las empresas, a los jeques que son los dueños de estos equipos, pues no les resulta tan bueno estas acciones, ¿no? Por otro lado, podemos ver también como el día domingo el Barcelona de España pidió que no se juegue el partido que tenían que cumplir ellos debido a justamente este referéndum que se estaba promoviendo en Barcelona. Sin embargo, el Estado presionó para que la Federación Española de Fútbol, no tengo idea cómo se llama en realidad, pues no se diera ante este requerimiento y se jugara el partido, lo que ocasionó que el estadio estuviera totalmente vacío. Claro. Y que durante el partido, mientras se jugaba el partido afuera, había una gran represión policial. Es decir, en ese sentido es totalmente una situación conflictiva que está en ascenso, aún no se ha podido dilucidar. La violencia policial, como tú dices, ha sido grave. Podemos ver a través de redes sociales toda la situación bélica que se viene dando alrededor de este suceso histórico, por así decirlo. Igual Barcelona, a través de sus pantallas en esta fecha, logró poner su logo, no directamente apoyando o diciendo, sino solo una urna, y en donde la urna arriba decía democracia. Eso apelando un poco al derecho de autodeterminarse, ¿no?, de decir que cada sociedad tenga capacidad para decir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Sin embargo, nosotros en este sentido tenemos una posición, pues que si bien estamos a favor de la descentralización, ¿no es cierto?, nosotros no pensamos que se deben concentrar los poderes, que cada pueblo puede expresarse culturalmente de manera independiente sin responder a un gran Estado central. Nosotros en ese sentido sí criticamos también
las posturas nacionalistas, no compartimos en absoluto esa posición. Sí, es decir, cuando este nacionalismo es intencionado a generar divisiones, a generar fronteras, a generar límites, a generar condicionantes o a generar modos de vida que sean totalmente precarios para ciertas personas solo por no adquirir un papel o por no tener legitimidad jurídica como persona, algo que como podemos escuchar o podemos pensar o hoy en día pensar que una persona puede ser ilegal es totalmente descabellado, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Fútbol Rebelde Ecuador apoyamos procesos independentistas, pero totalmente incluidos con un proceso crítico, por así decirlo, ¿no? Y con una postura que no defienda el crecimiento de fronteras, la xenofobia, ¿no es cierto? Además que profundice brechas sociales entre ciertas personas, entre ciertos estratos, o que postule a, como decíamos, a recalcar que una persona llegue a ser apresada o deportada simplemente por no aportar una legitimidad escrita, por así dentro de este territorio, ¿no? Entonces, aquí cabe recalcar, como mencionábamos anteriormente, la función que cumplen los sujetos del deporte, ¿no? Los jugadores, los directivos, todos los sujetos que están inmersos en este escenario, ¿no? Como sujetos públicos que tengan gran influencia en la manera en que hacen su opinión, ¿no es cierto? También, por ejemplo, podemos ver cómo Piqué, por dar su opinión, fue un poco rechazado por el resto de España, tanto así que se pidió desde ciertos lugares, desde ciertos medios, la retirada de este jugador de la selección. Pues, claro, sí, verdaderamente sí, es novedoso como estos movimientos represivos pretenden imponer desde qué posición o qué postura pretenden deliberar, además totalmente desde una imposición decir que se deba o no se deba excluir a tal jugador solo por tener una postura. Es justamente la influencia, porque uno no puede separar el Estado, los gobernantes del escenario deportivo, de la Federación Deportiva, están estrechamente relacionadas. La Federación de Fútbol, la Federación de cualquier deporte de cada país viene a ser un órgano mediante el cual el Estado ejerce o reproduce su ideología, su pensamiento, lo que ellos esperan, lo que ellos creen, y es justamente lo que pudimos ver aquí en el caso español, como el Estado, que está totalmente en contra del que se ejerza este referéndum por parte de los catalunienses, de los catalunios, ejerció presión. Catalanes, qué brutos. Viste, falta un diccionario aquí. De los catalanes, para que de cierta manera se trate de separar a jugadores que tengan influencia directa en la sociedad a favor de este referéndum. Es así, y aquí nos posicionamos como Fútbol Rebelde a hacerle frente a todos esos movimientos que pretenden monopolizar, generar una hegemonía en esto del fútbol. Es en estas voces, a través de estas voces, que se va resquebrajando todo ese gran paradigma de concreto, toda esa estructura tan sólida que se va arrastrando para hacer del fútbol un negocio, para hacer del fútbol algo superficial, para hacer del fútbol una herramienta política. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos dando nuestro granito de arena desde donde podemos, desde donde debemos. Además, recordamos a todos los que nos estén escuchando que Fútbol Rebelde no es una comunidad aislada, es una comunidad internacional. Pueden buscar a través de redes sociales, hay varios estados, varios estadios donde se puede encontrar el Fútbol Rebelde en sus diferentes lugares. Hay páginas de Fútbol Rebelde de diferentes países, páginas que son administradas desde diferentes células en un sentido intelectual, académico, por así decirlo, intentando generar una perspectiva alternativa hacia el fútbol, ¿no? Con esto estamos terminando el programa del día de hoy. Les hemos ofrecido 3 bloquecitos pequeños. Para el próximo viernes sí les ofrecemos el programa en su amplia definición. Con un diccionario a la mano para no cometer estos errores. Sí, disculparán nomás, esto es un programa piloto, es nuestro primer programa al aire, nuestro primer programa en vivo. Sin antes también invitarles a todos
los que desean integrarse, los que desean venir acá a dar su opinión. Este es un espacio abierto para dar una opinión, para conversar, para reflexionar. Si alguien tiene una posición diferente a la nuestra, pues le invitamos aquí a que conversemos y podamos generar una especie de debate y donde podamos hablar, reflexionar, ¿no es cierto? Crear una nueva conciencia con respecto al deporte. Totalmente, estos micrófonos están abiertos para las personas que se deseen vincular, hablar, generar perspectiva, apoyar con una opinión. Escríbanos ahí en donde se esté retransmitiendo. Estamos chequeando la página de Fútbol Rebelde Ecuador en el Facebook, la página de La Voz del Migrante, o también pueden vernos en el streaming en www.radiolavozdelmigrante.com. Invitamos también a barristas, a todos los personajes, todos los sujetos que están inmersos en el escenario deportivo. Una de nuestras temáticas también es resaltar el barrismo social, ¿no? No el barrismo violento, el barrismo de pegarse por pegarse o cosas así, sino más bien un barrismo que fomente una cultura de fiesta que resalte los principios culturales de nuestra región, ¿no es cierto? Como es la fiesta, el carnaval, ese tipo de cosas, que un barrismo que busque como colectivo tener una influencia positiva en la sociedad y divergente. Un barrismo comunitario, un barrismo que se comprometa con las situaciones que afectan totalmente a nuestro país, a nuestro territorio, a Latinoamérica. Con esto estamos despidiendo el programa. Vamos a escuchar lo siguiente es el noticiero de Corape. Antes de eso mandamos unos breves saluditos y gracias también a nuestro operador Radio Master Davicho por acolitarnos, José, yo, Mateo, un saludo para todas esas personas que están ahí a diario buscándose la vida. Arriba los buscavidas, arriba el trabajo ambulante, el trabajo autónomo. ¿Dónde están los desaparecidos en el Ecuador? ¿Dónde están? Esa es, ¿dónde están en Latinoamérica? ¿Dónde están los desaparecidos? Vincúlense a la lucha de los desaparecidos en el Ecuador, ASFADEC Ecuador. Con esto finalizamos el programa, gracias a todos los que nos escucharon. Saludos a todos los que nos escucharon, gracias. Fútbol Rebelde Ecuador, escúchanos el próximo viernes, hablamos.